Abogada, muy bienvenida sin censura. Hola, ¿cómo estás, Toño? Aquí como todos los jueves hablando de inmigración. Pero hoy en Jueves Santo, en Holy Thursday, se le dice acá en Estados Unidos, si no me equivoco, o Good Thursday se le dice, es mañana Holy Friday, Good pero hoy es Thursdays. Good Thursday se le Bueno, dice, ajá. abogada. Y bueno, pues Sí, hoy bueno, en jueves, como dígame. sí, no te oigo bien, no sé si es que está bajo el volumen. Pues bueno, aquí como siempre hablando de inmigración, este, con la cuestión de la reforma migratoria, como todas las semanas comenzamos hablando de ver si ha pasado algo nuevo, no han llegado a nada, aunque hubo un voto donde los demócratas empujaron lo que se supone que es la ley que trae los cambios migratorios para que ahora ponérselo en las manos de lo que sería el Senado y que el Senado sea el que entonces tiene que hacer una decisión que va a hacer. Pero no se ha hecho nada, todo está muy problemático en Washington porque son muchos los temas, muchos los problemas con la migración que está entrando por la frontera sur, que no es de México, sino de todo el mundo entrando, queriendo entrar por la frontera sur. Así que verdaderamente no hay mayor cosa sobre reforma migratoria. Um, pero tenemos que seguir haciendo lo que tenemos, porque los que ya están acá tienen que hacer algo con lo que ya tienen y no estar esperando por algo que si llega va a ser para personas que no tienen cómo arreglar. Y pues siempre todas las semanas lo que queremos es conversar sobre lo que se puede hacer y lo que pudiese ayudar a que la persona sepa si se puede o no. Y una de las cosas que pueden hacer es llamarnos para hacer una consulta por teléfono, donde hablando en español, tomándonos el tiempo, podemos llegar a concluir si la persona ya tiene algo que puede ayudarlos a arreglar. Y eso es importante porque ya se pueden hacer muchas cosas. Lo que uno tiene que saber qué es lo que se puede hacer. Entonces, vamos a decir, si ya uno es residente o ciudadano, puede pedir a sus esposos o esposas y a hijos menores de edad que estén en México, vamos a decir, y que no han venido porque no saben cómo hacer el proceso y que nunca han entrado ilegalmente. Ese tipo de caso es un caso bastante simple, en que si no hay ningún problema con las personas que vienen porque no han entrado ilegalmente anteriormente, pues van a poder hacerlo sin mayor problema y en, vamos a decir, 1 año y medio, 2, ya están acá con su residencia, sin problema ninguno. Además, están los hijos ciudadanos americanos que pueden arreglarle a los padres que entraron a los Estados Unidos con visa o con permiso de algún tipo, porque los hijos ya tienen 21 años y entonces pueden pedir a sus padres. Ahora, quiero volver a enfatizar, tienen que ser arreglarle a los papás si los papás entraron bien, si entraron con visa o permiso. Desafortunadamente, hemos estado oyendo de muchas familias donde los hijos y los padres no se están comunicando y los papás por no dejar de saber a los hijos de que ellos entraron ilegalmente, los hijos creen que pueden arreglar a los padres y ha habido problemas porque se ponen a hacer los trámites por internet usando las computadoras y cuando ya se dan cuenta de que sus papás sí entraron ilegalmente, ya los papás están embarcados, como nosotros decimos en Cuba, no sé cómo se diga en México, ya están mal, porque usualmente ya es a última hora cuando ya están en Juárez y entonces no los dejan regresar, le dan un castigo de 10 años, se tienen que quedar fuera y como los hijos no pueden pedir perdón por sus padres, entonces están trabados y ya no se puede hacer nada. Únicamente que esa persona que está trabada, es decir, el papá de un hijo americano, tenga un papá americano que entonces pueda pedir el perdón por ellos. Es una situación donde se crea como um, es como un ajedrez, hay que ver las fichas, ¿no? Para ver si se puede, pero ha habido muchos casos ya, demasiados para mí, sobre todo que si ya hemos oído de ellos, quiere decir que han llegado a nosotros ya mal, porque quiere decir que lo hicieron y ahora están tratando de ver qué hacer, pero ya cuando pasan por Juárez y los hijos fueron los que pidieron y no pueden ellos pedir perdón por los papás, entonces se quedan trabados en México. Ahora, los residentes,
deberían hacerse ciudadanos, porque si ya está aquí uno como residente más de un tiempo, deberían tratar de comenzar a estudiar para que cuando lleguen sus 5 años de estar como residentes puedan pedir la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque los ciudadanos pueden pedir a otras personas y esas personas pueden ser hijos, pueden ser esposas, pueden ser padres que están en México y que no han venido nunca o que se quedaron trabados allá porque no tenían quién podía hacer el proceso. Y si ya siéndose ciudadano, uno puede hacer cosas que no puede hacer como residente. Y los residentes y ciudadanos pueden, pues, los dos pueden pedir a sus parejas e hijos menores de edad que entraron ilegalmente solamente una vez pidiendo un perdón, como los que hablamos a veces en el programa que yo escribo, para que pasen por el proceso y antes de ir a Juárez, antes de que ya estén en Juárez, ya tener un perdón aprobado en mano que dice que pueden regresar inmediatamente después que pasen por la última entrevista en Juárez. Eso es muy importante porque la gente a veces tiene miedo y dice, no, yo no quiero hacer nada de eso porque a mí me da miedo, ¿no? De irme a Juárez que me trabe allá. Pero si ya pasaron por el proceso y le dieron un perdón de los que uno pide a través, antes de irse a Juárez, quiere decir que uno calificaba para eso. Y si se lo dieron, entonces únicamente que saliera algo que de algún tipo de problema que hubiese sido, bueno, que no dijeron las personas involucradas, ¿no? O que dicen ellos que nunca le habían dicho de que habían pasado por la frontera 2 veces. Si algo así sería lo único que pudiera irle mal estando en la frontera. Pero la mayor parte, y en nuestro caso, el 100% de las personas que pasan por nosotros cuando ya llegan a Juárez es porque tienen su perdón aprobado y entonces lo único que tienen que hacer es pasar por la entrevista y regresar sin ningún problema. También hay un grupo que fueron personas que estuvieron en casos migratorios con jueces. Este es un tipo de persona que casi nunca hablamos porque es raro, ¿no? Pero sí los hay y hemos estado viendo algunas personas que han venido preguntando sobre ese tipo de casos, donde vamos a poner, los arrestaron, ¿no? Es decir, los arrestó inmigración, a veces estuvieron hasta en la cárcel de inmigración por un tiempito, pero entonces estuvieron frente a un juez de inmigración y el juez de inmigración cerró el caso. Fíjense, cerró el caso. No les dio orden de deportación, no los puso en ningún otro programa donde donde ya están deportados, pero no se han hecho nada por acabar la deportación, sino que les cerró, se llama cerrar el caso. Durante el tiempo de Obama, hubieron muchas personas que estaban ya en procesos de deportación y los jueces cerraban el caso. Cuando el juez cierra el caso y no le da orden de deportación, esa persona puede arreglar si tiene alguien que los pida. Entonces, a veces habían personas que no tenían, no tenían esposos, no tenían esposas, no podían arreglarle. No tenían hijos mayores de 21 años, tampoco podían arreglarle. Pero si ya la persona si tiene a alguien de ese tipo de persona que le puede a pedir el perdón, entonces, o se casaron, vamos a poner, después que estuvieron frente al juez, entonces esa persona puede, aun cuando estuvo en un proceso de deportación, pero mientras le hayan cerrado el caso, puede entonces hacer el trámite. Y eso es un tipo de trámite que se tiene que primero estudiar porque queremos estar seguros que sí tiene esa orden del juez donde el juez cerró el caso. Pero es otra manera de tratar de arreglar y personas a veces vienen diciendo, yo no puedo porque tuve este problema con el juez o lo que sea. Pero mira, ahora mismo estoy terminando un waiver de una pareja que ni siquiera son latinos, son de Yugoslavia, de por allá, de otros países, y ella la iban a deportar, pero le cerraron el caso y entonces el esposo ahora la está pidiendo y ella no va a tener que hacer nada de lo que usualmente las personas tienen, la preocupación que tienen las personas, ¿no? De que no los van a dejar regresar o que les van a dejar allá trabados. Ese es otro tipo.
Abogada, cuando uno cae víctima de algún crimen, hay leyes migratorias que amparan a las víctimas, algo que usted plantea aquí una y otra vez. La semana pasada tuvimos algunas llamadas con preguntas sobre este tema, sobre cómo es que si uno es víctima del delito acá en Estados Unidos puede obtener, pues vamos, una visa. ¿Nos puede repasar el tema hoy otra vez? Sí, sí, es como no, porque mira, es algo yo creo que por el momento del año, en este momento empiezan a haber casos de esos que se empiezan a llamar bastante. Pero mira, estamos en abril, hemos estado encerrados durante el invierno, todavía tomando muchas precauciones por la cuestión del COVID. Y los ánimos a veces han creado problemas, ¿no? Y la gente hace cosas que no debe. Entonces, si uno ha sido víctima de algún tipo de violencia, hay que, primeramente, dependiendo del tipo, y ahora le voy a hablar de los dos tipos que podemos usar en inmigración, uno puede usarlo para hacer un proceso migratorio. Entonces, vamos a hablar de los dos tipos de violencia. Uno es la violencia plena, ¿no? Vamos a ponerle cuando a veces uno oye en la televisión que le dispararon a fulanito, que un carro subió a la acera y vamos a decir, mató a alguien. Todas esas personas que están envueltas en esos tipos de violencia pudiesen, si no tienen papeles, pudiesen llegar a ser víctimas de ese crimen. Y entonces, si la policía le da la certificación de víctima, pueden usarlos para entonces comenzar un proceso migratorio a favor de la víctima. Tuvimos una pareja hace poco donde estuvieron sentados en un carro y entró una bala. Gracias a Dios no le dio a ninguno de los dos, pero esos dos muchachos que estaban en el carro, los dos fueron víctimas porque la bala le pasó casi en el medio entre uno y el otro. Si los hubiera ido un poquito más a la izquierda, hubiera matado a uno, y si hubiera ido un poquito más a la derecha, hubiera matado al otro. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un reporte de policía donde la persona quede como víctima. Y es muy importante porque vamos a poner, cuando hay dos personas como estas que estuvieron en el carro, querían poner de víctima a la muchacha, que fue donde la bala pasó más de cerca a ella, y no querer poner de víctima al muchacho porque él era el que estaba manejando, pero la bala había sido un poquito más por el lado de ella que por el lado de él. Sin embargo, esa bala hubiera podido matar a cualquiera de los dos. Entonces tuvimos que ayudarlos a que los pusieran a los dos como víctima de ese crimen, pero ya siendo nombrado como víctima y habiéndole dicho a los oficiales que si en algún momento necesitan, porque vamos a poner, dijeron de ver a una persona correr o lo que sea, y ellos quieren que uno vaya a identifique a la persona, decir que sí, que uno va a cooperar. La mayor parte de las veces ninguno de esos casos llaman a nadie porque no hay nadie, que no arrestan a nadie, no saben si fue esa persona o no. Y si fuera, entonces uno puede decir, bueno, no veo aquí nadie que yo reconozca. Pero el asunto es cuando le piden al principio, cuando hacen el reporte de policía, tienen que decir que sí van a ayudar si es posible a reconocer si es que pueden a la persona que hizo lo que fuera, ¿no? Y que los hizo a ellos víctimas. Hay personas que nos dicen que por miedo dijeron que no. Entonces, si eso sale así en el reporte de policía, que no quieren ayudar si es que en algún momento tuvieran que pedirle ayuda, entonces pues ya la víctima se quita puntos, ¿no? Como digo, ya no tiene el mismo valor. Por lo tanto, uno tiene que reportarlo a la policía y al mismo tiempo ponerse a las órdenes de la policía por si acaso tuvieran ellos algo que quisieran, que a ver si ayudan reconociendo a los que fueron los actores de la violencia. Pero ese proceso hace que uno pueda solicitar para lo que le llamamos la visa U, que es una visa para personas que han sido víctimas. Cuando oímos, vamos a ponerle de personas que los encuentran después de que un grupo, vamos a poner uno de estas personas que traen gente desde allá de la frontera, los deja tirados por algún lado o los tuvieron metidos en un camión cocinándose dentro. Todas esas personas pueden tener la visa U si es que hacen la solicitud para que les certifiquen el caso como víctima de lo que sucedió.
Hemos tenido hasta personas que hace años le pasó algo y no sabían que podían hacer lo de la víctima, de lo de la visa U, pero al llamarnos pudimos entonces ir a buscar los records de lo que le pasó y con esa certificación de la policía entonces podemos hacer la visa U. Es algo que se demora un poco en llegar a la residencia, pero uno está protegido desde el momento que uno llena la solicitud y con el tiempo, ahora ya con ese señor, con el nuevo jefe de Seguridad Nacional, están tratando de darle los permisos de trabajo más rápido a todas las personas que son víctimas para que mientras esperen puedan trabajar. Así que este es muy importante. Ahora, hay otro tipo que es más, es otra visa que pueden tener las personas que han sido víctimas, pero esta es nada más para personas que donde la persona que está victimizando, es decir, el que es el que está creando el problema, es un ciudadano americano. En muchos de estos casos, a veces la persona que es el problema es un hijo, un esposo, y esos hijos o esposos americanos, ya sea mujer o hombre, ¿no? Son los que son los verdugos, como digo yo. Entonces la víctima es el indocumentado vamos a poner, o una nueva esposa que están en proceso de hacer la residencia, pero no han llegado a la residencia, o ese señor marido que verdaderamente es un abusador, les dice, no te voy a arreglar porque esto, por lo otro, o le pega o le hace cualquier cosa. Entonces, esa persona que es la víctima también puede tener un proceso especial que se llama VAWA. Ahora, lo interesante de VAWA es que la víctima no tiene que ir a la policía, no se tiene que llamar a la policía. Lo único que se le pide a esa víctima es de que vaya a hablar con alguien de confianza, un cura, un sacerdote, un pastor, un médico, que uno vaya a esos lugares porque uno va a la iglesia o porque uno va a ver al médico porque le duele la uña y resulta que entonces usa la oportunidad para que el otro no se dé, para que el malo, ¿no? El que está victimizando no se dé cuenta de que uno le hizo el cuento a esas personas de lo que está pasando en la casa con ese señor o con esa señora. Entonces, como no se tiene que divulgar y no se tiene que ir a la policía, esa persona no va a saber que usted está haciendo el proceso de tratar de que le den la visa de VAWA, porque no lo va a saber. Ya cuando lo sepa, ya usted está fuera de la casa. Ya no tiene que estar con esa persona, porque lo hicieron con ese mismo fin, de que la persona que es víctima, que tiene que vivir con esa persona, no se crea otro problema para cuando la persona sabe que uno lo ha reportado a la policía o lo ha reportado a un médico o a un sacerdote. Es decir, que lo que la persona tiene que hacer es tener como yo digo, un plan de acción. Voy a ir a hablar con el sacerdote, voy a ir a hablar con el médico, le voy a contar todo lo que me está pasando, llamarnos para entonces empezar el proceso del papeleo sin que el verdugo sepa que eso está pasando, para que cuando ya usted tenga su papelito en mano que diga puede salir de ahí sin problema, usted salga sin tener que estar enfrentándose con esa persona que obviamente va a estar molesta, va a querer hacerle algo. Entonces ya la policía, ya el proceso de lo que venga, usted ya no es parte de eso. Así que queremos que, sobre todo personas que, como son este tipo de violencia, es usualmente violencia en la familia, ya sea hijos, esposos, a veces pudiesen ser sobrinos que son ciudadanos americanos, pero usted está viviendo ahí. Así que si tiene un tipo de problema como ese, llámenos para nosotros poderle hacer un análisis al caso y ver si usted pudiera hacerlo sin que el verdugo sepa que eso está sucediendo. ¿Okay? Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Perdón, la interrumpía, abogada. Dígame. No, está bien. Ajá. Decía que la verdad es que hay que tener mucho cuidado para no crear problemas que podrían utilizar en nuestra contra, en los casos migratorios, no pelearnos a los golpes. Si hay algún tipo de situación problemática en la que nos reten, pues dígale, oye, no quiero problemas, déjame en paz, ¿no? Buscar siempre
estar en nuestros 5 sentidos, no buscar siempre, eso es algo obligatorio. Si vamos a manejar, no tomar, no utilizar algún tipo de droga, no meternos en problemas con la autoridad, vamos a seguir echándole ganas y evitar crear problemas que utilicen en nuestra contra. Y miren, yo le quiero recomendar a las abogadas de Asociados de México, a Nayacín Vázquez, quien es presidenta de ese despacho, junto con ahora, pues lo usted está viendo, a la abogada Lourdes Monteagudo. Ellas luchan incansablemente por la comunidad. Acuérdese, las puede encontrar en este número desde cualquier parte de México y de los Estados Unidos. Es el 773-847-6465, 773-847-6465. Si les marca desde México, tiene que agregarle el 001 antes. 001-773-847-6465. Ellas tienen su despacho en uno de los barrios más mexicanos de Chicago, el barrio de Pilsen, en el 1837, al oeste de Cermak Road, le digo, en la ciudad de Chicago, pero no importa en donde usted se encuentre. A mí me van a hacer mi trámite de ciudadanía, yo estando acá en Kansas City, Missouri. Usted les puede marcar incluso si se encuentra en Oaxaca, en Guerrero, en Quintana Roo, en Yucatán, en cualquier estado de México, en cualquier estado de la Unión Americana, lo van a atender. Y les recuerdo que la asesoría es gratuita, es hasta que ellas empiezan con algún tipo de tramitología, de trámite, que es que pues empezarían ellas a percibir algún tipo de honorario, pero antes no. Y además son costos muy, muy bajos, yo se lo garantizo. Y bueno, pues en eso estamos. Querida abogada, ¿le parece si leemos de una avestruz los saludos de la semana? Y sí, cómo no. Ajá. Pues mire, mandan saludos, le mandaron ahí a Nayacín Vázquez, usted sabe perfectamente que ya siempre le pasan estos mensajes y luego nos lo pasa la abogada Lourdes. Mensajes y saludos del público de Sin Censura que fueron ahí a buscar salvar sus casos, llevar a cabo sus casos en Asociados de México. Ahí está Javier Pesina, de la Ciudad de México, Martín Alvarado, de North Carolina, Santiago Rodríguez, de Virginia Plotz, así se llama, de Glen Hill, así se llama. No, Santiago Rodríguez, pensé que era de Virginia, y Virginia Plotz, de Glen Ellyn, Illinois. Le ofrezco una disculpa a Virginia, así se llama una tía mía, fíjese, Virginia, que no le gusta que le digamos Virginia, le decimos la tía Vicky, y no es, pues no le gusta, me gusta ese nombre por alguna, para mí sí me gusta mucho Virginia Plotz, de Glen Ellyn, Illinois. Eliseo López, de Chicago, Genaro Valero, de Michoacán, Óscar Corona, de León, Guanajuato, Lupe Pérez, de Acámbaro, y un saludo muy especial para la familia de la señora Guadalupe Pisano. La señora Guadalupe inició un trámite para su hija hace 20 años y el plazo ya se cumplió porque esta semana logra su residencia su hija Eva López, su yerno Rogelio Bedoya y su nietecito Rogelio Jr. Muchas felicidades a la familia de la señora Guadalupe Pisano. Muchas gracias a Eva, a Rogelio y a Rogelio Jr. Ahí quedó, querida abogada Lourdes Monteagudo. Sí, siempre son lindos esos cuentos, ¿verdad? Cuando ya uno llega al final y ve lo que sale de todos los trámites que se hacen. Pero bueno, ya lo único que queda es advertirle a todos de que ahora con el calorcito que esperemos comience, vamos a estar fuera de la casa. No hagan nada que les pueda, que puedan usar contra usted, no tomen en público, no tomen cerca de los carros. Y portarnos bien para poder seguir tratando de que la mayor parte de las personas que están aquí, que todavía están indocumentadas, puedan llegar a arreglar. Y pues deseándole mucha salud y vernos en la próxima semana con un poquito más de información sobre la reforma migratoria. Ojalá que sea ya para esta próxima semana. Esperemos que sí, nosotros seguimos rezando para eso y esperemos que todo funcione. Y yo le quiero agradecer, querida abogada Lourdes Monteagudo, como siempre, por su participación, por su amistad, por su apoyo y sobre todo por el apoyo que le da a usted y a Nayacín Vázquez con los compañeros de Asociados de México a la comunidad de inmigrantes. Nos veremos, pues yo creo que la próxima semana. Sí, bueno, hasta la próxima. Bye bye. Hasta la próxima. Ahí tiene usted
a la abogada Lourdes Monteagudo aquí en Sin Censura.